Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien? Y aquí de nuevo, practicando un rato. Saben, creo que he hablado en varias ocasiones sobre el Premio Akutagawa de Literatura, uno de los más importantes de Japón. Creo que mencioné en alguna ocasión que uno de los jurados es una escritora muy famosa, se llama Hiromi Kawakami. De hecho, no solo es popular, digamos, una figura importante de la literatura en Japón, sino que se ha traducido en muchos idiomas. Yo creo a partir de que empezó a ganar muchos premios literarios, y a mí me parece que, llamémosla así, como embajadora de la literatura japonesa moderna. Creo que representa mucho, digamos, la manera en que ciertos escritores, por lo menos ciertos escritores de su generación, y claro, muchos escritores que han sido influenciados por ella, digamos, abordan ciertos temas sociales, abordan cierto estilo, usan cierto estilo para, digamos, diferenciar un poco la literatura japonesa de la literatura de otras partes del mundo. En este caso, la literatura de Hiromi Kawakami, como les decía, se ha traducido a muchos idiomas. De hecho, en español tiene varios libros traducidos. Claro, son de sus más famosos. Y principalmente el libro de cuentos, que también es algo interesante. Muchos de los autores que han ganado premios, que han sido premiados, los autores que son más vendidos aquí en Japón, escriben principalmente cuentos, más que novelas. Les decía de este premio Akutagawa, Hiromi Kawakami es una de los jurados. Solo como dato curioso, ella también fue ganadora del premio Akutagawa, digamos, en sus inicios. Creo que esa vez lo ganó con una novela, dicho una novela corta, que se llama Pisar una serpiente. Y aquí creo que esta novela ejemplifica muy bien algo de lo que quería hablar al respecto de ella. Creo que alguna vez mencioné que otro escritor japonés, Kenzaburo Oe, el ganador del Premio Nobel de Literatura, también ganador del Premio Akutagawa, dijo que uno de los mejores narradores del mundo era latinoamericano, bueno, específicamente mexicano, Juan Rulfo. De hecho, mucha de la literatura, algunos temas que trata Oe, se ven fuertemente influenciados por Juan Rulfo. Y aquí en este caso el tema que les quería comentar, yo creo a partir de Oe, inclusive más atrás, muchos mencionan que es a partir, por ejemplo, de otro premio Nobel, Kawabata, Oe, principalmente Murakami, pero también otras escritoras que son muy famosas, Banana Yoshimoto, Hiromi Kawakami, usan un estilo que fue muy popular en Latinoamérica, digamos en la segunda mitad del siglo XX, que se conoce como el realismo mágico. Yo tomo de partida el caso de Juan Rulfo, porque inclusive García Márquez menciona que fue también una de sus influencias para, digamos, utilizar esto que después se conoció como realismo mágico en la literatura latinoamericana. Si hablar de realismo mágico, creo que nos tenemos que situar específicamente en Latinoamérica. A pesar de que, digamos, un estilo similar se haya abordado en otras partes del mundo, antes que en Latinoamérica, yo desde principios del siglo XX. Pero digamos que como tal, estas palabras, realismo mágico, fue utilizado más que nada como una especie de nombre de campaña publicitaria, por así decirlo, para, digamos, promover la literatura latinoamericana en el mundo, un famoso boom latinoamericano. Y una de las características
del realismo mágico, que es precisamente donde toma su nombre, es el hecho de que, en contraposición, por ejemplo, de la literatura fantástica, donde la acción, la novela, el cuento se desarrolla, digamos, en un mundo que no es el nuestro, con personajes que no somos nosotros, que no se parecen a nosotros, por lo menos, digamos, partiendo, por ejemplo, desde físicamente. Si tomamos como ejemplo El Señor de los Anillos, es un mundo que no es el nuestro. Los personajes no se parecen físicamente a nosotros, digamos, tienen poderes sobrenaturales. Y a pesar de que nosotros podemos entrar en la trama e identificarnos con cómo suceden ciertos acontecimientos en estas novelas fantásticas, o sea, en el fondo sabemos que pues es una fantasía, ¿no? De que tal vez el escritor haya usado la fantasía como medio, más que como un fin en sí. Digamos, un medio, por ejemplo, para hacer metáforas, para, en algunos casos, por ejemplo, usarlo a manera de fábula, para transmitir su mensaje de una manera diferente, que nos llegue de una manera diferente, que, digamos, situarlo en un mundo real. En el caso del realismo mágico, les decía, en contraposición de estos mundos fantásticos, vemos que la fantasía, la magia de donde toma su nombre, está como entretejida entre la trama de la realidad. O sea, estos acontecimientos fantásticos o mágicos ocurren en nuestro mundo. Ocurre en nuestro mundo, y algo más importante aún es que para los personajes de este mundo, que al fin y al cabo es nuestro mundo, estos acontecimientos fantásticos no lo son. Son, digamos, acontecimientos cotidianos. Por ejemplo, no sé, un ejemplo así clásico de esta situación, en 100 años de soledad, cuando uno de los personajes sale volando como si fuera una sábana del tendedero. O sea, todos entendemos perfectamente cómo sale volando una sábana del tendedero por el viento, ¿no? Pero que eso ocurra con una persona y que todos los personajes de alrededor lo tomen como una sábana más, vemos que es esta manera de introducir esta fantasía dentro del mundo real. Aquí nos puede sacar de onda. O sea, yo la primera vez que leí 100 años de soledad, vemos que no iba predispuesto para leer algo fantástico, para leer esto que se conoce como realismo mágico. Entonces, cuando salía con estas cosas, o sea, en principio yo pensaba que eran más que nada metáforas. Por ejemplo, si esta Mercedes se elevaba al cielo, era, no sé, en sentido figurado. Y claro, obviamente puede ser que el objetivo final de García Márquez haya sido, pues sí, dar un mensaje a través de esa metáfora, a través de esa imagen de cómo se elevaba al cielo. Pero el hecho de que los personajes de la novela y el hecho de que se nos presente como algo cotidiano en ese mundo, que les digo, como al fin y al cabo es nuestro mundo, es lo que puede chocar a ciertas personas que no vayan con cierta predisposición para este realismo mágico. Y digo, ¿por qué mencionaba a Rulfo hace rato? Porque en el caso de Rulfo, las novelas de Rulfo también ocurren estos fenómenos. Ocurren en un mundo que es el nuestro. Ocurren en episodios históricos incluso, que son muy reconocidos por nosotros, que nos enseñan desde niños. La revolución, los ciertos eventos armados que ocurrieron posteriores a la revolución. O sea, el hecho inclusive de meterlo en un hecho histórico lo hace todavía, digamos, más real. O sea, real dentro de la palabra de realismo mágico. O sea, el hecho de meter un elemento fantástico dentro de un hecho histórico, digamos que incrementa todavía más este contraste.
les digo, cuando hablamos de realismo mágico, además de situarnos específicamente en la cuestión de Latinoamérica, creo que este punto, a mi parecer, no sé si en alguna otra ocasión les platiqué que cuando lees literatura japonesa traducida al español, hay ciertos distractores que son producto de una cultura que no es la nuestra, que es producto de cómo fue traducida esa obra. Al encontrar nosotros palabras en japonés que fueron, digamos, calcadas directamente al español, o que nos hablen de lugares que para los japoneses son muy comunes, pero que para nosotros son totalmente desconocidos. Por ejemplo, ir a un templo budista el año nuevo. Por ejemplo, ir a un karaoke. Creo que ya se empiezan a perder de moda, pero hace unos años ir a un karaoke del estilo del karaoke de aquí en Japón, pues era algo como muy exótico, ¿no? Esto, yo les mencionaba que a mi parecer son distractores. Creo que algo muy parecido ocurrió con la novela latinoamericana en este periodo del realismo mágico. El hecho de que en Latinoamérica ocurrieran cosas, precisamente estos eventos históricos, que a lo mejor a un extranjero, que a lo mejor en otro país, estas situaciones que se viven por ejemplo en México, de donde yo soy, situaciones que se viven en México, las vean ellas como algo totalmente absurdo. No sé, por ejemplo, la venta de la mitad del territorio de México por Santana. O sea, eso a lo mejor Estados Unidos obviamente se beneficiaron de ellos, pero para una persona, para un estadounidense, haber dicho qué onda con esto, ¿no? O sea, ni siquiera hubo una guerra como tal de por medio. O sea, sí hubo una invasión en toda regla, pero no hubo un evento armado, digamos, de grandes dimensiones como para que se haya perdido ese territorio. O sea, digamos, proporcional a eso, ¿no? No sé si han escuchado esta frase de que México es un país surrealista. El hecho de que ocurran cosas relacionadas con la corrupción, ocurran cosas, por ejemplo, del crimen organizado que esté tan embebido en la cultura, ciertas modas que se imponen de repente. Esto para un extranjero, digamos, puede hacer que ya de por sí esta realidad a él le parezca, digamos, mágica ya de entrada, parezca hasta cierto punto un tanto fantástica. Entonces, a pesar de que se lea una novela latinoamericana que no lleve esa intención, digamos, de meter elementos fantásticos, al ser leída por un extranjero, puede que ya vaya con cierta, o sea, que eso ya lo predisponga, lo distraiga, como dije hace rato, digamos, del objetivo del escritor. Y si además de eso le sumas que el autor intencionadamente mete elementos fantásticos, pues incrementa todavía más esta sensación de que algo no cuadra en ese mundo que se nos presenta como real. Ahora empecé a hablarles sobre esta escritora japonesa Hiromi Kawakami, porque ella ha mencionado que una de sus grandes influencias, por lo menos en sus obras donde mete elementos fantásticos, fue Gabriel García Márquez, específicamente con 100 años de soledad. Así como Kensaburo Oe incluyó ciertos elementos fantásticos dentro de la realidad, influenciado por Juan Rulfo. De igual manera, esa escritora nos influenciado por 100 años de soledad y por otras novelas de Márquez, y probablemente también por otros escritores latinoamericanos. Incluye también ciertos elementos fantásticos en sus novelas. Claro, hay unas más que otras. Ella, les digo, escribe principalmente cuentos, entonces tiene una cantidad incontable de cuentos. Claro, hay unos que son puramente, digamos, fantasiosos, en cuestión de realismo mágico. Y son otros más que exploran cierta
digamos, lo que se conoce como la condición humana, las relaciones interpersonales, estudia el rol, principalmente, por ejemplo, de la mujer en la sociedad. Y un caso que a mí me llamó la atención es cuando mete los elementos fantásticos de manera muy sutil, que inclusive nos pone a pensar nosotros que ya vamos predispuestos a encontrar ciertos elementos fantásticos. Si en verdad es posible, o digamos que si lo mete de manera intencionada, o si esos eventos pueden ocurrir en la realidad. Por ejemplo, tiene una novela que de hecho es de sus pocas novelas, le digo que principalmente escribe cuentos. Bueno, pocas entre comillas, ¿no? Es una escritora que, pues sí, como buena escritora se dedica a tiempo completo a escribir. Pero una de sus novelas más conocidas, que de hecho ha sido adaptada a película, inclusive a manga. Algo curioso de Japón es que todo lo que hace popular se adapta generalmente a manga. Entonces a lo mejor les puedo hablar un poco de eso en otra ocasión. Sí, imagínense el Así habló Zaratustra de Nietzsche adaptado a manga o cómic. Es algo muy curioso. Pero bueno, esta novela que les decía de Hiromi Kawakami se llama... No sé cómo la tradujeron al español. Creo que le cambiaron el título porque no es un título muy atractivo. De hecho, inclusive en inglés también lo tradujeron, digamos, le cambiaron el título. En japonés se llama Sensei no Kaban, que sería como en español como el portafolio del profesor, la maleta del profesor. En este caso la novela trata de la protagonista. Es una chica ya, bueno, digo chica, pero digamos que está por cumplir los 40 años, soltera. Entonces es algo importante para el desarrollo de la trama en primera instancia, y digamos que para, digamos, explorar esta faceta también de cómo están aumentando en Japón el número de personas solteras. O sea, esto viene de años atrás, entonces obviamente esta novela se escribió en el 2000. Entonces imagínense si se empieza a hablar de personas solteras, jóvenes o relativamente jóvenes. Para ese entonces pues ya habrá, digamos, un número importante de solteros que ya estén llegando a los 50 años. Pero bueno, en este caso de una mujer soltera que se encuentra con su profesor de preparatoria. Obviamente cuando ella ya tiene casi 40 años, pues su profesor tendrá ya llegando a los 60 o algo así, ¿no? Y aquí principalmente digamos que se puede abordar esta novela de dos maneras. Una es viendo puramente el argumento, digamos la parte superficial de la novela, que es que esta chica soltera ya, digamos, que para la sociedad probablemente ya estén pasando sus años para casarse, para formar una familia, se encuentra con el que fue su profesor de la preparatoria. Y empiezan a tener una relación un tanto extraña. Creo que también aquí lo que se quiere resaltar es, digamos, la dificultad para socializar para algunas personas, principalmente que están acostumbradas a vivir solas por mucho tiempo. Y esto es algo muy común en Japón. Y me parece que eso se está extendiendo a otras partes del mundo, principalmente en Europa. Bueno, digo extendiendo, no quiero decir que sea originado en Japón, sino digo que es un fenómeno que se puede encontrar más comúnmente en otros países. En México parece ser que el núcleo familiar aún sigue teniendo lazos muy fuertes, pero poco a poco se ve como los jóvenes empiezan a vivir solos, a vivir solteros hasta más avanzada edad. Y bueno, aquí empiezan a tener una relación un poco, digamos, de amistad, un poco también como para no estar solos. Y pues se la pasan se encuentran generalmente en una cantina, toman, platican de cosas al parecer sin importancia. Y poco a poco van desarrollando una relación que no queda bien clara del todo qué tipo de relación llegan a tener.
podría pensarse que al final llegan a tener cierta relación romántica, pero es una relación, les digo, que no queda bien definida. Creo que también es algo importante. O sea, creo que también se quiere mostrar esta ambigüedad en cómo las personas se relacionan, y no necesariamente entran, digo, dentro de algunas categorías, como por ejemplo amistad. Una amistad entre una persona que se lleva 20 años y que probablemente tengan intereses totalmente diferentes puede ser a lo mejor algo raro, ¿no? Y digamos, aún más una relación romántica. Entonces eso es, por una parte, lo interesante de la novela. Y por otra, si pongo esta como ejemplo, es porque les digo, mete, digamos, de manera muy sutil ciertos elementos que se salen de la realidad y que a lo mejor se podrían pasar por alto. Podría parecer que es una novela totalmente, digamos, con los pies en la realidad, con los pies en la tierra, y que cuenta simplemente esa historia que les platico. Pero hay estos episodios de, por ejemplo, la esposa fallecida del profesor consume hongos tóxicos y a partir de ahí cambian su personalidad de una manera muy rara. O sea, pero ni se explica por qué se come esos hongos, ni se explica qué es lo que ocurre. O sea, es algo como muy, un tanto misterioso esa relación. Pero no misterioso de, digamos, de que se tenga que resolver un crimen, sino, digo, son cuestiones un tanto inverosímiles que se incluyen de manera intencional en la trama. Y quería simplemente partir de aquí porque, pues ahora que estoy hablando de realismo mágico, parecería que tienen que haber elementos así, digamos, espectaculares, como el caso de 100 años de soledad, que prácticamente toda la novela está plagada de estos elementos fantásticos. Por ejemplo, como Agua para Chocolate, donde en cada episodio ocurre algo raro, ¿no? Una persona empieza a llorar y se inunda la casa. Prepara una receta con rosas y con lágrimas, me parece ser, o sangre, ya no me acuerdo, y todo produce un efecto, digamos, afrodisíaco en los que se comen ese guisado. O sea, este tipo de situaciones, pero aquí es algo muy sutil. Y claro, tiene otras novelas donde el tema que se trata de igual manera es, por ejemplo, el abandono, un tema muy común en las novelas de Murakami. Y aquí el elemento fantástico con respecto al abandono radica en que, y aquí es algo que me vino a la mente cuando les mencionaba del realismo mágico, se sitúa específicamente en Latinoamérica. En el caso de Murakami y de esta novela que les digo de Kawakami, donde desaparece una persona, digamos, de manera inexplicada, casi como un gosteo, pero ya cuando tienes una familia, cuando ya es tu esposa o tu esposa, te gostea, desaparece, y el protagonista, o sea, la trama parte de ahí, de que una desaparición, pero no se explica ni cómo desapareció, ni bajo qué circunstancias desapareció, y ni siquiera hay un esfuerzo como para buscar a esa persona. Entonces digo, aquí en Japón, donde digamos el secuestro, estas desapariciones, no es algo de la vida cotidiana, al meterlo tú como una parte de un elemento fantástico y que no haya una explicación y que nadie los busque, pues claramente entra dentro de tu concepto de elemento fantástico. Pero si esto lo quisieras meter en una novela mexicana, obviamente no, sería totalmente inverosímil. O sea, nadie te creería que de repente desaparece tu mamá y tú dices, bueno, desaparece mi mamá, a ver cuándo regresa, ¿no? O sea, digamos que el contexto hace que la trama deje de ser realismo mágico para convertirse en una novela puramente, pues sí, del realismo más brutal, ¿no? Y no sé si sea porque Murakami es de los escritores más conocidos de Japón, tanto en Japón como fuera de Japón, y que él utilizó mucho esta cuestión del realismo mágico. Creo que en el libro donde más mete estos
elementos. Por ejemplo, en Kafka en la orilla. En Kafka en la orilla hay personajes que son un tanto misteriosos, que tienen, digamos, ciertas cuestiones totalmente irreales, surreales, si lo quieren ver así. El caso de 1984, que está como a camino entre una realidad, digamos, de nuestro mundo, elementos fantásticos, pero también como encaminada hacia un mundo onírico, una realidad paralela. Creo que todas estas vertientes, claro, ya tienen otros elementos que bien entrado al siglo XXI, pues ya no nos parecen tan fantásticos, ¿no? Las realidades paralelas, la realidad virtual, la interconexión que existe en todas las personas. O sea, hablar de realismo mágico a lo mejor ya es un término un poco trasnochado. Actualmente, yo creo que ya se puede hablar simplemente de ficción o de literatura fantástica. Pero el hecho de que Murakami, como les decía, que es de los más famosos, haya usado muchos elementos de este tipo, y que haya también declarado abiertamente que, digamos, usa elementos de esto que se conoce como el realismo mágico, ha hecho que otros escritores japoneses, que el realismo mágico, digamos, tenga un lugar importante en la literatura japonesa. Claro, no se limita a Murakami, a pesar de que yo creo sea de los más famosos y de los que más incluyen estas cuestiones. Por ejemplo, les decía Kawakami, otra mujer, otra escritora, Banana Yoshimoto, Kobe Abe, con La Mujer de Arena. Este es un tema que les tengo que hablar después. Esta novela, La Mujer de Arena, es una novela rarísima, que podría parecer totalmente real, pero sí tiene cuestiones muy interesantes. A lo mejor después les platico acerca de La Mujer de Arena. Si pueden, leerlo o vean la película, también está adaptada a una película. Entonces, este realismo mágico creo que tiene, digamos, un reboom en la literatura japonesa. Están interesados en estas cuestiones. Si les gusta el realismo mágico latinoamericano, creo que van a encontrar ciertos paralelismos y les va a gustar estas novelas, digamos, semifantásticas japonesas. Fíjense, una vez le presté a una persona El Llano en Llamas y parece ser que no tuvo la misma impresión que yo tuve. Parece ser que en la traducción se pierde algo que, digamos, es irreemplazable. Pero bueno, si pueden leer algo de estos autores, después me dicen si les gustó y qué relación encuentran con el realismo mágico latinoamericano. Son libros muy recomendables, son autores muy recomendables. Sale, pues ahí luego me dicen qué onda, ¿ok? Cuídense, nos vemos.